Muy bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En el día de hoy queremos tener un tiempo con ustedes donde podamos hablar un poco acerca de lo que es la masculinidad en los solteros en el día de hoy. En el pueblo de Dios, ¿cómo están viviendo los solteros su masculinidad? Y lo que yo quiero hacer es que yo me quiero poner un poco adelante y yo quiero leer un texto de la palabra y pedirles algo de manera muy particular antes de nosotros comenzar a hablar y compartir un poco este tema. Yo quiero que leer en la palabra de Dios en el libro La Carta a los Efesios, capítulo 4, estaré leyendo unos cuantos versos desde el versículo 11. Y es el propósito por el cual nosotros estamos aquí el día de hoy. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Eso es lo que queremos ser hombres maduros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, dice Pablo, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros en el día de hoy? Nosotros queremos hablar aquí con verdad, en amor, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que cada uno de los que estamos aquí podamos crecer y ser más como Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol dice? Que podamos crecer en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y es probable que quizá algunas cosas de las que digamos aquí, muchos de ustedes no se sienta cómodo. Uno de ustedes cuando yo llegué me dijo, por favor, no sea duro conmigo. Pero el propósito no es ser duro, es hablar verdad. De forma tal que al escuchar la verdad de la palabra de Dios, al escuchar la verdad de lo que Dios quiere traer a través de estos siervos pecadores, puedan ustedes ser edificados y crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú oyes la palabra de Dios el día de hoy, yo quiero rogarte que no endurezcas tu corazón y que al escucharla ustedes puedan decir, Dios me habló, yo quiero cambiar y quiero crecer y ser más como Él. Amén. Amén. ¿Hacemos ese compromiso? Amén. Amén. Así que lo que yo primero quiero hacer, y quiero preguntarle a Gabriel, que está con nosotros aquí. Gabriel, según lo que tú has podido leer, estudiar respecto al tema de la masculinidad, y específicamente en este tiempo en los creyentes, en la iglesia, ¿cuál es la condición de la masculinidad del hombre cristiano en el día de hoy, del joven cristiano? Mira, yo creo que quizás lo que voy a decir no es una sorpresa para ninguno de nosotros. Definitivamente que la masculinidad en la sociedad está en crisis. No es una percepción particular. Tenemos data, tenemos estudios, tenemos resultados que así lo evidencian. De que si hay un momento en la historia donde estamos viendo una crisis o vemos una exposición a una masculinidad tóxica, disfuncional, es en este momento. Y es algo que tanto a nivel secular se entiende de esa manera y a nivel de la iglesia también se encuentran muchas oportunidades. Y está en todos los niveles. Yo creo que alguien hoy, cuando llegábamos, hablaba de que no es lo mismo un hombre quizás en sus 18, 20 años que un hombre en sus 40. Y yo le decía que quizás lo importante para nosotros es entender cuál es el elemento en común que nosotros tenemos que garantizar que esté presente, no importa en qué grupo etario esté ese hombre dentro de la iglesia. Yo creo que ustedes oraban de esa manera y decían carácter. Joan hablaba de madurez. Yo creo que es eso, es entender un poco cómo debo reflejar la madurez y la masculinidad, pero desde una perspectiva bíblica. Y ahí es que nosotros tenemos una gran oportunidad. Y es que cuando vemos la realidad en la práctica,
no hay muchas diferencias entre un hombre de Dios dentro de la iglesia en su comportamiento, en su reflejo de una masculinidad bíblica versus lo que es un hombre secular. Las atracciones, las tentaciones, el efecto de la falta de liderazgo, el efecto y las consecuencias de la falta de liderazgo se evidencian tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Yo creo que ese es el problema. Y yo agregaría que al final del día una de las cosas que he podido ver es una confusión de lo que es el rol de un hombre dentro de la iglesia inclusive, una falta de visión de cuál es el modelo saludable de masculinidad bíblica. Y yo creo que, como lo dice la palabra, donde no hay visión el pueblo perece. Entonces, cuando no hay un reflejo, una referencia adecuada de masculinidad, de lo que es un hombre del reino, yo creo que ahí comienzan todos los problemas. Yo creo que, o sea, es importante eso, ese estándar bíblico que define al hombre, ¿cierto? Porque hay dos extremos. Uno es la feminización que esta cultura quiere hacer del hombre, hacerlo más mujer en muchos aspectos. Y el otro extremo es aquel machista vikingo que parece un ogro a veces, que no llena para nada el estándar tampoco bíblico. Entonces es llegar a ese enfoque que me apunte a Cristo, donde pues, yo pueda rechazar el modelo mundano femenino y a la vez el otro extremo machista, insensible y de ogro, si se puede decir. Sí, y cuando leíamos el pasaje de Efesios, el llamado es a ser como Cristo. Y ese es el ejemplo de hombre que estamos llamados a ser. Y tú te preguntas, ¿cómo era Cristo en su masculinidad? Él servía a otros, a los más indefensos le servía, él no exigía, él tomaba decisiones, él iba adelante, él se comprometía, él estaba dispuesto a pagar el precio. Amén. Y eso es lo que un hombre hace. Y es algo que no estamos viendo en los hombres el día de hoy. Tú decías algo muy interesante, Joel, y es que, bueno, tú también, Gabriel, lo mencionabas, la sociedad hoy día quiere hacer del hombre cada vez más a estilo femenino. Tú usabas la palabra feminizar al hombre, y lo vemos incluso hasta en los muñequitos hoy día, cuando los muñequitos quieren presentar a la figura del hombre como el tonto, como el aburrido, como el que la mamá tiene que venir a socorrerlo. Hay unos muñequitos que mis hijas veían que eran Peppa Pig. No sé si algunos de ustedes han oído Peppa Pig, la cerdita rosada. Yo prohibí en mi casa ver Peppa Pig cuando yo me senté a verlo y veía que Peppa Pig era un tonto. Y así querían presentarlo, como un tonto que los hijos no lo obedecían, la mamá siempre tenía que salir a socorrerlo. Y esa es la imagen que el hombre hoy día tiene en la sociedad. Y es lo que este movimiento quiere hacer y crear. Hombres que cada vez se releguen a un segundo plano y que la mujer tenga una más preponderancia, más liderazgo. Y nosotros, si somos honestos, nos hemos ganado que eso esté pasando. Porque nosotros hemos visto eso y nos hemos quedado de brazos cruzados. Sí. Y hemos decidido no salir al frente y mostrar eso que está ahí es incorrecto. Eso que está ahí es diferente a mi realidad. Y como hablaba el pastor Miguel en sesiones anteriores, hoy día lo que diferencia a un hombre adulto y un niño es el costo de sus juguetes. Y me impactaba cuando el pastor Miguel decía eso. Pero vemos la vida de muchos jóvenes adultos, muchos hombres incluso hasta casados en nuestra iglesia, de iglesias hermanas, y vemos un joven, un niño que hace cosas, aunque tiene el cuerpo de un adulto, trabaja y muchas veces gana dinero, pero sus prioridades, su forma de hablar, su forma de comportarse, son muy similares a un adolescente de 18, 19, 20 años, que todo hay que hacérselo, que no asume responsabilidad, que está centrado en sí mismo y no muestra lo que mencionábamos, que Cristo mostró de lo que es un verdadero hombre. Sí, y eso que tú dices, yo recuerdo un autor que dice que quien cuenta la historia crea la cultura. Si tú cuentas una historia de una figura masculina debilitada, que quizás no tiene nada de diferente en el hogar, no tiene liderazgo, tú comienzas a crear esa figura y se comienza a aceptar esa figura. Y menos personas demandan la figura de liderazgo, de provisión, de protección, que es la que se nos presenta en la Biblia. Y yo creo que ese es el problema. Nos han cambiado, como tú bien dices, no es algo que ha sido fortuito, es una agenda, es un plan de cómo yo debilito esa figura, porque en esa figura hay poder. Así es. O sea, cuando tenemos
un hombre en un hogar, en la sociedad, ejerciendo liderazgo, modelando a través de su comportamiento a lo que ha sido llamado. Porque si nosotros vemos lo que dice la palabra, no es poca cosa lo que el hombre es. Pablo dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. Si tú dices, si es eso, ¿cómo es posible que me lo comparen con un tonto en su casa, como tú hablabas del padre de este dibujo animado? Entonces yo creo que ese es el problema, es lo que está en juego. Y por eso cuando Así decías, no hablamos de soltería, hablamos de carácter. Hablamos de qué es eso, para clarificar de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad, que no estamos hablando de eso que decía Joel, que es algo tóxico, que evidentemente es lo que usualmente se exhibe ante, como dice el pastor muchas veces, ante la inseguridad, el hombre recurre a eso. Entonces de eso no es que queremos hablar hoy, queremos hablar para todos nosotros del modelo perfecto de masculinidad y al mismo tiempo, y quiero ser sensible en eso, entender que muchas veces lo que sucede, la disfuncionalidad de esa masculinidad, ocurre en el hogar. Quizás muchos de nosotros no hemos sido parte de hogares funcionales con una figura de un padre que quizá haya impactado positivamente en nosotros poder replicar eso. Yo creo que eso es bueno entenderlo. Y luego hay que preguntarse, ok, ¿qué hacemos ahora? Si venimos de un hogar de esa manera, si tenemos quizás un referente no saludable de masculinidad o el rol del hombre, ok, perfecto. Y ahora yo, dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué puedo hacer para revertir eso y para modelar con mi carácter que soy un hombre del reino? Yo creo que eso quizás debería ser el enfoque de nosotros. Sí, absolutamente. Y si yo le preguntara a ustedes hoy día, y Joel, tú pudieras quizás hablarnos un poquito sobre eso, ¿cuáles serían aquellas características que nosotros estamos viendo hoy día en los hombres de la congregación, hombres creyentes, ¿entiendes?, que nos dicen hay una problemática? Que tú puedas decirnos, según lo que tú has podido ver, ¿cuáles son esas características, esa falta de carácter, como decía Gabriel, que vemos en hombres de la congregación, hombres creyentes? Porque el no creyente no podemos pedirle mucho porque él no tiene la luz que nosotros tenemos. Sí. Entonces, ¿qué tú ves hoy día? Que tú puedes decir, mira, esa es parte del problema. Y luego quizás un poco más adelante hablaremos un poquito de la solución que nosotros podemos traer y las ideas de cómo poder salir de ahí. Porque la idea no es que nos quedemos ahí, la idea es que veamos la problemática y después digamos, ok, ¿cómo yo soluciono eso? Alguien dijo una vez que la marca distintiva de un hombre de Dios es Dios en él. Es como ese hombre se enriquece de Dios de una forma tal que él actúa como Dios. Entonces, creo que la principal problemática nuestra como hombres es esa falta de estar con Dios y llenarnos de Dios para ser como Dios. No queremos comparar con mujeres, pero tenemos que hacerlo muchas veces. Y la realidad es que si hacemos una encuesta en esta iglesia o en cualquier otra, de cuánto tiempo pasa la mujer leyendo la palabra o libros cristianos, es abismalmente superior a la de los hombres. ¿Cuánto tiempo pasan las mujeres en oración, buscando el rostro de Dios en intimidad? Es también superior a nosotros. ¿Cuánta comunidad hay en las mujeres con otras mujeres donde abren su corazón, donde son vulnerables, donde piden ayuda a otras, versus la que nosotros los hombres tenemos con otros hombres? Es abismal la diferencia. ¿Cuál sería la lista tuya de hombres así donde tú puedes acercarte y decirle claramente, ayer caí en esta tentación, esta prueba? Ora por mi hermano. Yo he estado en esto por años. Tal vez la lista no pasa de 2 o 3 dedos de tu mano, o quién sabe si de ninguno. Entonces, ahí hay una de las principales razones por las cuales nosotros vemos esta tendencia y este comportamiento y estas estadísticas en la iglesia de hoy. Los hombres son los más ocupados. Obviamente tenemos la responsabilidad de proveer, de prepararnos para guiar una casa. Y eso comienza desde la soltería. Queremos estar bien preparados. Pero lamentablemente a veces caemos en el error de que, como sabemos que buscar a Dios requiere tiempo,
requiere concentración, requiere dificultad muchas veces porque la Biblia tengo que detenerme y pensar y aplicarla. A veces pienso, eso es complicado ahora mismo, yo voy a leer algo más sencillo por arribita y con eso cumplo, pero me enfoco en las cosas que sí son importantes, que son resolver en mi trabajo, terminar la maestría, y el carácter por el suelo, hermano. Y mostramos entonces un liderazgo, una hombría, una masculinidad, como le llamamos, una proactividad característica del hombre de Dios que no se parece a Cristo. Yo diría esa comparación. Y si tú me permites ponerle nombre a esas cosas, yo, según lo que tú mencionas, estás diciendo que en los hombres hay egocentrismo, Claro. muy centrado en sí mismos, en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean. Hay comodidad, prefieren leer lo superficial. Sí. Hay falta quizás de compromiso, a querer profundizar más, poder intimar más. Tú hablabas del tema de que cuántos hombres tenemos aquí que pueden decir, yo tengo 2 personas a quien puedo llamar en momentos de tentación. Sí. Falta de compromiso con otro hombre y conmigo mismo también. Y a lo que mencionas también, que me hace llamar la atención, quiero ponerle nombre a eso. Hay inseguridad. Muchos de nosotros somos tan inseguros que queremos escondernos detrás de aquellas cosas que manejamos. Nuestro trabajo, lo que yo tengo en control. Mi trabajo, mi juego de Nintendo. Muchas veces muchos jóvenes dedican tiempo a juego de Nintendo. Mi celular. Prefiero no tener relaciones profundas por inseguridad y temores a ser herido. Bueno, uno de ustedes ahorita decía, oremos por el temor, la inseguridad. Yo creo que, viendo lo que tú mencionabas, yo creo que eso es parte de la lista. Hay egocentrismo en nosotros, hay comodidad, falta de compromiso, hay inseguridad. Y eso todo eso hay que traerlo a los pies de la cruz. Amén. Hay que traerlo a los pies de Cristo, de forma tal que podamos ser redimidos. Gabriel, yo sé que tú quieres mencionar algo, menciónalo, pero sé que también tú tienes algunas estadísticas que yo creo que son buenas presentarlas a los hombres que estamos aquí, de cuál es la condición, no que decimos nosotros, esto que estamos hablando Joel y yo ahora mismo, no es algo que nosotros nos lo estamos inventando, sino es algo que hay estadísticas, hay estudios que se han realizado que muestran que esta es la condición del hombre hoy día. Un hombre centrado en sí mismo, un hombre cómodo, un hombre egocéntrico, un hombre inseguro. Según lo que tú puedes investigar, lo que tú puedes estudiar, me gustaría que compartieras con los hombres que estamos aquí un poco sobre eso, de forma tal que podamos entender realmente cuál es la problemática en la cual nos encontramos. Ok, yo traje algunas estadísticas. Primero, de cuál es la condición, de acuerdo a un estudio reciente publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas acerca de la composición y lo que ocurre en los hogares en República Dominicana, específicamente la condición de la figura del hombre dentro del hogar, en términos de cómo está participando el hombre hoy en día en el hogar en República Dominicana. Y luego quiero que de manera rápida veamos a qué le está dedicando el tiempo el hombre joven cristiano hoy en día. Joel hablaba de que la marca distintiva de nosotros es Dios en nosotros y de que hay una situación de tiempo dedicado. Vamos a ver si es que tenemos un problema de tiempo o un problema de prioridades como cristianos. Y de manera rápida quiero que ustedes vean esto. Miren, vamos a ver si esto funciona. ¿Me puedo mover? Aquí, ok. Miren, de manera rápida. De los niños que viven solamente en República Dominicana con uno de sus padres, el 36% lo hace con su madre. Solo un 5% de esos niños viven con su papá. Solamente un 52% de los niños de edades de 0 a 17 años vive con su padre. O sea, nosotros tenemos, para que tengan una idea, en República Dominicana la penetración de celulares es más alta que la penetración de padres en hogares. ¿Qué ha pasado del año 2018 al 2019? Esto es una publicación secular que dice cuál es el proceso de feminización de la jefatura del hogar en la República Dominicana. Y aquí está diciendo que en el 2018 el 40% de los hogares tenían una figura femenina como jefa. Ya para el 2019 es un 44%. Aquí ustedes ven un crecimiento de un 4% año contra año y una reducción en la misma proporción del liderazgo de los hombres en los hogares. Las predicciones en base a eso. ¿Qué pasa cuando en un hogar desaparece la figura masculina, el padre? ¿Cuál es el impacto? Porque alguien pudiera decir, ¿y cuál es el problema de que estemos teniendo hogares donde la jefatura, el liderazgo lo tiene la madre?
Bueno, eso tiene serias implicaciones. Quiero compartir algunas estadísticas. Miren, esto es de un estudio realizado por el Departamento de Estado de Tennessee en los Estados Unidos. Jóvenes que provienen de hogares sin padres, es decir, referido al hombre, ¿qué representan esos jóvenes? ¿Qué producen los hogares en el padre? 63% de suicidio de adolescentes, 70% de adolescentes en instituciones del Estado, 71% han abandonado la secundaria, 85% de esos adolescentes sin la figura de un padre en el hogar terminan en prisión, 85% de esos niños con problemas de comportamiento. Miren esta estadística más reciente, apenas de noviembre del 2020. Hogares sin padres producen hijos 4 veces más propensos a vivir en pobreza, más propensos a sufrir problemas emocionales y de comportamiento, mayores niveles de agresividad, doble riesgo de mortalidad infantil, más propenso de ir a la cárcel. Y miren este dato, solo 1 de cada 5 presos creció con su padre presente en su vida. La falta del padre es un predictor inclusive de lo que pudiera pasar con usted a nivel legal, a nivel emocional. No es poca cosa. Consecuencias en República Dominicana, ya lo vemos, 51% de los hombres concluye la secundaria, mientras que el 71% de las mujeres lo hace. La educación primaria en República Dominicana es cursada por un 88% de hombres y un 93% de mujeres. A nivel de estudiantes, de acuerdo a la MESID, en las universidades hoy en día en la República Dominicana, 64% son mujeres, 36% son hombres. Quizás usted pudiera decir, bueno, hermano, eso es, imagínate, eso es a nivel secular. Hay un cambio a la vista. Nosotros dentro de la iglesia tenemos un panorama completamente diferente. Vamos a ver si es así. Miren, yo les voy a compartir algunas estadísticas y un estudio realizado por Barna. Barna es una institución de investigación específicamente del pueblo de Dios, donde la intersección entre la fe y los comportamientos del pueblo de Dios. 60% de los jóvenes admiten ser adictos a sus teléfonos móviles. 60%. Dice, yo tengo un serio problema con el celular. El joven promedio pasa 8 horas o más consumiendo medios digitales. Eso es casi la misma cantidad de horas de trabajo o de la escuela. Gabriel, simplemente especificar ahí. Cuando tú mencionas el término joven, no quiere decir que es adolescente de 14, no, es joven. Me refiero a 18 a 35 años. Correcto. ¿Ok? 80% de los adolescentes, en este caso si son adolescentes, admiten que revisan sus teléfonos cada hora. Es una estadística general. Durante el tiempo que estamos grabando esto, usted tiene la tentación posiblemente de ver su móvil de 3 a 4 veces. Miren esto. La generación conectada van a generar un especial de medir qué está pasando con los jóvenes dentro de las iglesias y lo hace en diferentes continentes. Una generación conectada pero aislada dentro de la iglesia. Hiperconectada pero está completamente aislada. Por eso Joan hablaba ahorita de la importancia de tener dentro de la iglesia personas con las que tú puedes ser abierto y que puedes considerar que son tus amigos. Cerca de 2 de cada 5 jóvenes adultos a nivel global están luchando con bajos niveles de conexión. Barna dice, dentro de la iglesia tenemos a jóvenes que tienen relaciones más estrechas con alguien en la India, con el que juega PlayStation, que con un hermano en el que va el grupo de jóvenes. Y él se siente completamente solo, rodeado de personas, y en ocasiones puede estar solo y sentirse rodeado de personas. La era de la distracción. Miren aquí cuál es la diferencia que quizás está originando todos nuestros problemas como hombres dentro del reino. Hay un desequilibrio en el peso del consumo de medios, de todo lo que tiene que ver menos con Dios y lo que es nuestra ingesta espiritual. Para que tengan una idea, Barna midió de 15 a 23 años el número estimado de horas que se dedica a consumo de medios y a consumo de literatura, tiempo, ingesta espiritual, incluyendo el tiempo que van a la iglesia como tiempo considerado como ingesta espiritual. El promedio que utiliza
medios digitales, pantallas específicamente, un joven cristiano hoy, un joven de 15 a 23 años, pero que estoy seguro que esto puede llegar hasta 30 y 35 años, es que son 2.767 horas. Esos son 8.5 horas diarias. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo se le dedican a disciplinas espirituales? Jóvenes cristianos, esto no es un no cristiano, menos de 1 hora al día, si incluimos los miércoles y los domingos que van a la iglesia. Al final del día, lo que sea que esté llenando tu tiempo, tu mente, tu corazón, es lo que va a formar tu carácter. Esa es la realidad. Y en estos momentos, si tenemos, ellos llaman a los discípulos de hoy, lamentablemente, discípulos de pantalla. Quien está discipulando a muchos de nosotros es una pantalla, es una aplicación, es una red social. Eso tiene implicaciones serias. Y yo digo que eso no es una partida de Fortnite. Eso no es poca cosa, eso no es un relajo. Miren lo que ha sucedido fruto de eso. El estado de la cosmovisión de los jóvenes dentro de la iglesia en esta generación es la más baja de la historia de la humanidad. ¿A qué le llama Barna cosmovisión? Es tener una respuesta bíblica a esas 8 preguntas. ¿Cómo responde un joven criado en la iglesia o en un lugar cristiano esas 8 preguntas? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Dónde comenzó todo? ¿Cuál es la solución? Una respuesta bíblica. Miren lo que ha sucedido. La generación Z y la generación millennials, la mayoría de ustedes están ahí concentrados entre millennials, generación Z, ya vemos algunos generación X. La cosmovisión, cada vez que Barna la mide, tiene un declive. Pero miren cómo la generación Z es la que toca fondo. Si no estoy llenando mi tiempo de Dios, los vacíos de liderazgo son llenados. Y hay un teólogo que dice, la diferencia entre la adoración y la idolatría, lo que tienen en común es que requieren rendimiento. A algo nos rendimos. A algo adoramos o a algo idolatramos. Y ese es el reflejo. Y miren lo peor de todo. Barna mide y dice, yo quiero ver el porcentaje de discípulos resilientes hoy en día en el pueblo de Dios, en diferentes continentes. Llamándole discípulos resilientes a quienes tienen estas características, hermanos. Asisten a la iglesia al menos una vez al mes y están involucrados con su iglesia, más allá de solamente ir a un servicio a la semana. Creen firmemente en la autoridad de la Biblia. Están comprometidos con Jesús de manera personal y afirman que Él fue crucificado y se levantó de entre los muertos para conquistar el pecado y la muerte. Y por último, una de las características es que expresan el deseo de transformar la sociedad de manera amplia como resultado de su fe. Cuando pasaron ese filtro de esas 4 cualidades, se preguntaron en diferentes continentes cuál es el peso, cuál es el porcentaje dentro de la iglesia de discípulos resilientes que cumplen con esto. ¿Cuál ustedes creen que es el peso? Ellos dicen, mira, tenemos ex cristianos, tenemos nómadas, es decir, cristianos intermitentes que van de vez en cuando a la iglesia, tenemos cristianos que de manera habitual van a la iglesia y aquellos que cumplen con lo que yo acabo de mencionar, discípulos resilientes. La realidad es que el promedio es que apenas un 10%. Y dependiendo la región del mundo, eso podría llegar hasta un 4 o un 5. Lo increíble de esto es que donde tenemos países o regiones más desarrolladas a nivel económico, el porcentaje es menor. Tiene que ver mucho con el carácter, tiene que ver mucho con lo que hacemos, tiene que ver mucho con nuestra realidad en cada uno de esos espacios. Entonces, yo creo que el problema no es de tiempo. Yo creo que el problema al final del día que tenemos que preguntarnos, hermanos, es ¿qué nos atrae? ¿Dios o el mundo? ¿Quién está formando el carácter de los hombres hoy? Sea soltero o no. No se trata de eso. No es tu condición, no es tu estado civil. Es el estado de tu corazón. Es que te está discipulando. ¿A qué le estás dedicando tiempo? A lo que le dediques tiempo va a tener un efecto en tu carácter, en tu vida. Yo creo que eso es lo que veo en estadísticas, es que si no hay un cambio radical en nuestros hábitos, en nuestras disciplinas espirituales, difícilmente vamos a tener una masculinidad que exhiba el carácter de Cristo. Wow.
Tú sabes que cuando veía lo que tú mencionabas como un cristiano resiliente, Resiliente. veía, esa es la definición, es un creyente verdadero, simplemente, ¿me entiendes? Entonces estamos diciendo que según estas estadísticas, alrededor de un 10% de los jóvenes solteros están mostrando el carácter de un verdadero creyente en la sociedad. Están llenándose de Cristo, están llenándose de la palabra, están viviendo la vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y me llamaba la atención a lo que tú mencionabas, Gabriel, y tú lo decías yo ahorita. El problema de los hombres hoy día es la falta de Dios en sus vidas. Es la falta de Dios en sus vidas. Y ahorita orábamos aquí con relación a que el Señor ponga en cada uno de los hombres solteros el deseo de estar con una mujer que sea de Dios. Y orábamos, Señor, permite que cada hombre de la iglesia pueda ser un hombre de Dios. Y yo creo que eso ha faltado hoy día en los hombres jóvenes de la iglesia. El buscar crecer, buscar madurar, buscar aprender de la palabra, cómo ser cada día un mejor creyente, un mejor hombre. ¿Y qué hemos estado haciendo? Hemos estado viendo lo que la sociedad nos dice que es un hombre, lo que la sociedad nos muestra como masculinidad, y la hemos apropiado para nosotros. Y hemos querido salir del el machismo, que el hombre que esto es lo que hay que hacer, impositivo, dictador, y hemos ido al otro extremo, al ser un hombre que somos llevados como veletas, sin carácter, sin decisión, sin voluntad. Amén. O sea que hay tantas implicaciones en lo que tú acabas de compartir como datos, Gabriel. Yo me pongo a pensar en que justamente esas estadísticas dicen que el 10% ahora son discípulos resilientes. Pero cuando vemos que eso es la iglesia, a veces la normalización de ese promedio es lo que aceptamos. Por ejemplo, como solamente el 10% es que se comporta de esa forma, esa es la minoría. La mayoría entonces es un discípulo no real que está en medio de nosotros o caminando mediocremente, y entonces lo vemos alrededor, y a quien tendemos a imitar es a ese que no es del 10%. Y el del 10% es el extremo, es el radical, es el legalista. Y entonces eso se propaga entre los cristianos, y esa es la definición de discípulo para nosotros. Entonces, en lugar de buscar hombres que me suban el estándar, como eran los tiempos bíblicos, incluso que el hombre mayor debía guiar al menor, yo busco a pares o a que están por debajo mío y me siento cómodo allí. Esto es lo normal, esto es ser cristiano, yo voy a la iglesia contigo una sola vez, pero después de ahí me comporto diferente como todos los cristianos lo hacen. Pero no trato de subir el estándar apegándome a otros que realmente se parezcan a Cristo. Y esa es una de las características, ¿verdad? O una de las implicaciones que pueden verse en medio nuestro. Pero otra que yo puedo ver es, hermano, ¿sabremos realmente a lo que nos atenemos ante una familia que vendrá? Porque muchos de los que están solteros, que están aquí, ¿verdad?, desean casarse, desean tener una pareja. Pero si realmente Dios nos está llamando a ser el líder, el modelo, el protector, el sacerdote, el Cristo de esa casa, hermano, o sea, la conformidad no debiera ser algo que nos caracterice. Claro. Te voy a interrumpir ahí. Tú sabes que tú decías algo interesante, decías, muchos de los que están aquí solteros quieren casarse, quieren tener esposa. Ahora, viendo lo que hemos hablado, nos preguntamos, ¿esos hombres están haciendo lo que tienen que hacer previo a? ¿Están creciendo como hombres? ¿Están creciendo como líderes? ¿Están creciendo como aquellos hombres que van a poder liderar una familia, ser el padre, el esposo que Cristo quiere? ¿O simplemente es un mero deseo de casarme? Porque si somos honestos, y yo me lo voy a jugar lo que tú dices, lo que voy a decir aquí, yo creo que muchos hermanos en la iglesia dicen tener el deseo de casarse, de tener compañeras, pero realmente se sienten cómodos en el estado en que están. Y prefieren quedarse en el estado que están. ¿Por qué? Porque el salir de ese estado conlleva dejar mi comodidad, dejar mis gustos, independencia, incluso conlleva el yo tener que enfocarme a crecer. Y muchas veces le tenemos miedo a eso.
Entonces, te interrumpí ahí No, claro. porque realmente creo que es una realidad de los jóvenes de nuestra iglesia, solteros el día de hoy. Dicen que quieren casarse, anhelan casarse, de la boca, como dicen aquí en buen dominicano, de la boca para afuera. Pero en su vida diaria no están haciendo nada para prepararse para eso. Es como la persona que dice, yo quiero tener una casa, yo quiero comprar una casa alguna vez, pero ¿tú has hecho un plan para comprar una casa? ¿Tú estás ahorrando para comprar una casa? No, él tiene el deseo de tener una casa, pero no está haciendo nada en su vida para poder en un momento disfrutar de una casa. El que quiere una casa de verdad, ¿qué hace? Bueno, yo me voy a programar y yo voy a empezar a ahorrar 100 pesos cada día, 100 pesos cada mes. Y al final, en 15 años, ya tengo el inicial de una casa. Hay un plan para eso. Pero no se quedó simplemente en un deseo, sino que ese deseo conllevó planes previos que me permitieron cumplir ese deseo. Entonces, yo creo que si somos honestos, muchos de nosotros, de los jóvenes de la iglesia, al final estamos cómodos en la universidad, en la condición que estamos, incluso estamos cómodos teniendo el nivel del cristiano, no como el resiliente de arriba, 10%, sino en el que está más por debajo. Y nos sentimos cómodos ahí. Y yo creo que eso es algo que, si estamos ahí, tenemos primero que reconocerlo, segundo, arrepentirnos, y tercero, tomar decisiones para cambiar y salir de ahí. Porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo creo que y tú has tocado varios puntos, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que nos lleva a ver ese impacto dentro de lo que es la condición del hombre es el egoísmo, es el buscar mi comodidad. Y lo voy a poner de la siguiente manera. La misma generación que genera jóvenes adultos que son 10% solamente discípulos verdaderos, 4% de Comovisión Cristiana, la mayor cantidad de jóvenes dejando la iglesia en la historia de la iglesia, es la misma generación que genera la mayor cantidad de estudiantes universitarios graduados de la historia de la humanidad. Nuestro enfoque ha sido cómo yo aseguro mi comodidad por encima de cómo yo me convierto en el hombre que soy llamado a ser de acuerdo a la Biblia. Ese ha sido el enfoque de todos nosotros. Dedicamos horas para capacitarnos en lo que nos puede representar dinero, en lo que nos puede representar estatus, en lo que nos puede representar comodidad. Y todo lo que me saque de mi zona de confort, veremos. Y a veces me creo con el derecho de tomar esas decisiones. Porque hay un libro buenísimo que les recomiendo a aquellos que hablan inglés que se llama Hitch Moments, Momentos Decisivos, donde dice que nosotros tenemos serios problemas en abordar las transiciones. Y como tenemos miedo, no queremos. Nos quedamos en la casa de los padres, no me quiero casar porque controlo mi mundo, no quiero cambiar, no me quiero ir a estudiar lejos, no me quiero ir a un trabajo incómodo, nada que sea una transición difícil. Y eso habla de nuestro carácter. Es imposible crecer como hombre sin vivir transiciones. El status quo, el quedarme simplemente haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy, no importa mi edad, no me genera crecimiento. Y eso es importante que ustedes tengan que entenderlo. Como hombres, yo no sé qué modelo estamos viendo. Jesús en absoluto era alguien que pudiéramos decir cómodo. No, ni si yo hubiera podido seleccionar mi profesión siendo Dios, yo no selecciono ser un carpintero. Complicado. Yo hubiera tomado cualquier otra cosa. Entonces yo creo que ahí está el punto. ¿Qué tanto hoy en día nosotros estamos dejando de ser cómodos y egoístas antes de pensar si voy a traer a ese mundo a otra persona? Y yo te voy a decir algo. Yo como padre, y creo que mucho de lo que pasa en la iglesia hoy en día, de la dificultad de que a veces nuestras hermanas dicen, yo no veo ese hombre del reino. Yo les voy a decir algo. Yo a veces digo, Señor, ayúdame a ponérsela difícil en el estándar al que va a ser el hombre del reino que se va a casar con mi hija. Que ella vea de manera funcional, dentro de mis limitaciones, que es un hombre de Dios. Pero eso le va a generar presión a aquel que quiera tener esa vida que dice Joan, de casarme, si no se ha preguntado primero, ¿estoy yo en condiciones de dirigir, de liderar mi propia vida a nivel espiritual primero, antes de asumir la responsabilidad de liderar, proveer y proteger a otra persona?
Pero tampoco la opción de decir, como no me siento capaz de hacer eso, no lo hago. Y punto. Sino que debería cuestionarme y decir, ¿qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué me ha llamado? Y es antes de hacer, que una de las cosas es quizás casarte, debe ser. Y yo creo que ahí es que tenemos serios problemas. Pasamos mucho tiempo haciendo cosas, a veces no productivas, y poco tiempo tratando de construir el carácter de Cristo en nosotros. Sí, tú sabes qué pasa, Gabriel, que es más fácil muchas veces el yo hacer lo que yo estoy acostumbrado a hacer y que siento que soy bueno, mi trabajo, enfocarme ahí, que el yo aceptar la realidad, que yo tengo vacíos que tengo que llenar, que tengo que crecer, tengo áreas que tengo que madurar. Muchas veces es más fácil, nos acomodamos ahí. Y por el temor y la inseguridad, preferimos quedarnos en una posición cómoda y no asumir el reto de yo tengo que saldar el paso, comenzar ese proceso de transición que me va a llevar a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Quizás yo te quiero preguntar, interesante, quizás alguien se está preguntando, ok, ya esa es la condición, por cualquier razón. Quizás algunos de nosotros no tuvimos un referente de un padre o de hermanos. Yo inclusive en ocasiones a jóvenes que le hablo le pido disculpas, porque el resultado de lo que pasa en la iglesia es responsabilidad de todos nosotros. Yo les pregunto, ¿qué es eso que hace el 10% de los discípulos de acuerdo al estudio? Si vamos a decir cuál es la solución al problema, ¿cuáles prácticas hacen estos discípulos, estos jóvenes dentro de la iglesia que les ayuda? ¿Sabe cuáles son? Discipulado, primero. De manera intencional tienen sus tiempos con Dios, practican las disciplinas espirituales, de manera intencional tienen relaciones profundas dentro de la iglesia, usualmente con personas de diferentes edades. Ese es el comportamiento, diferentes edades. Ante la pregunta, ¿quiénes son tus mejores amigos? A ese grupo, a diferencia del resto, están dentro de la iglesia. Ante la pregunta, ¿qué tan frecuentemente tú rindes cuentas a un grupo dentro de la iglesia? Frecuentemente. Hay prácticas, hermanos. El Espíritu Santo nos mueve a nosotros a prácticas que sabemos que necesitamos, pero en ocasiones el pecado que mora en nosotros, la distracción, producto de nuestros deseos pecaminosos, impiden eso. Entonces yo lo que quiero ser sensible también, entendiendo de que quizás algunos de ustedes no han tenido ese referente o no han tenido esas amistades o ese tiempo de discipulado, búsquenlo. Traten de tener dentro de la iglesia personas con las cuales ustedes puedan hablar, busquen mentores, tengan una visión, vean un ejemplo dentro de la iglesia y digan, wow, me gustaría pasar tiempo con esa persona, con ese hombre en la iglesia. Le quiero pedir un día que nos podamos tomar un café, después del culto que podamos hablar. Busquen esos momentos. Eso es parte del discipulado que nosotros, como líderes en la iglesia, debemos tener. Amén. Qué bueno que vengan consejos, sí, ahora, porque ciertamente hemos compartido hechos y como datos que son muy confrontadores. Pero si estoy allí, ¿qué hago para salir de allí? O sea que, Joel, antes de entrar ahí, yo quería resaltar a lo que decía Gabriel, simplemente. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, crecimos en casas disfuncionales, con matrimonios disfuncionales, que no tenemos un modelo de un padre que no sea de ejemplo. Pero si no tenemos eso, Dios ha provisto de la iglesia para eso. Y yo quiero pedirte que si tú estás ahí, no dejes esa excusa de, bueno, es que yo no tuve mi papá. No, esa excusa es una realidad. No tuve mi padre, Dios lo permitió, Dios es soberano. Pero en la iglesia tenemos hermanos, hombres de Dios, hombres maduros, que quieren caminar con cada uno de ustedes, que les permita aprender cuál es el modelo bíblico. ¿Cómo es un hombre de Dios? Aquí hay hombres que quieren hacer eso, que queremos hacer eso. Así que si tú estás ahí, yo quiero que tú dejes tus excusas a un lado. Es verdad, Dios te permitió pasar por eso, a mí también. Mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 2 años, yo me crié con 2 mujeres. Tú sabes que yo no puedo quedarme ahí, yo tengo que ver qué Dios quiere que yo sea como hombre. Buscar modelos, buscar ejemplos que me permitan a mí aprender cómo ser un hombre de Dios. Entonces, tú mencionabas algo, Joel, que me parece muy interesante y quizás mientras vamos llevando esto al cierre, estamos ahí.
hemos dado cuenta que somos parte de esta generación que decía Gabriel, que tenemos carencias, que no nos hemos comprometido, que estamos inseguros, egocéntricos, no somos parte de ese 10%. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solución hoy para mí? Si yo estoy ahí, ¿qué sería la palabra que necesito escuchar para yo salir de ahí? Sí, yo creo que hemos comenzado a decir algunas cosas ya, pero lo principal es reconocerlo, que estoy fuera de, y luego arrepentirme. Y entonces decirle a Dios, Dios, yo no quiero seguir en esta condición que estoy, porque si sigo así, seré un hombre soltero, casado, como tú quieras, pero lejos del carácter tuyo. Entonces ahí está el arrepentimiento en ese sentido. Quería acotar nuevamente la necesidad de la comunidad con otros, que me impulsen a ser más como Cristo, como ya ustedes hablaron. Tengo modelos familiares tal vez erróneos, pero yo no puedo quedarme allí sino buscar otros. Quiero hacer un paréntesis allí porque si tú me aconsejas eso, el primero que me viene a la mente es a Miguel Núñez. Entonces la fila para ir a Miguel Núñez va a ser muy grande. Entonces no necesariamente, pueden ser otros hermanos que están en la iglesia al lado mío. Incluso me da mucho gozo cuando yo veo jóvenes sirviendo, por ejemplo, en el área de seguridad de aquí, que se juntan con otros hermanos mayores y los veo hablando allí y yo, wow, de ahí puede salir algo bueno. Y así en el día a día de la iglesia surgen esas relaciones con otros hombres que me llevan tiempo en el Señor, que me enriquecen, ¿verdad? Yo creo que uno de los consejos es tener claro de que un carácter como Cristo es una lucha. Porque no vamos a ser filósofos aquí o teóricos. Hay una carne que está en contra de eso. Hay un mundo que está en contra de eso. Pero hay hombres que han reconocido de que fuera de perseguir ese carácter está la muerte. La otra opción es lejos y apagado y sin sentido. La única opción es Cristo con significado y su gloria. Y allí entonces, cuando yo veo que esa es mi única opción de vivir como cristiano, pues entonces yo peleo, dedico, me disciplino y reconozco de que mi mente va a ser moldeada de alguna forma. O por el mundo y todas las tendencias que vimos allí, las pantallas, o por la sabiduría de Dios y su palabra. Y yo tomo esa decisión. Yo pudiera agregar a todo eso que dice el pastor Joel, de que a veces somos muy buenos en racionalizar y entender lo que estamos diciendo. Y yo les invito, hermanos, a arrepentirnos. O sea, ese es el llamado. Llamado no es que también entiendo, que tantas estadísticas yo tengo que validan eso, cuáles son las razones por las cuales me encuentro en una condición u otra. Al final del día es arrepentirnos. Si nuestro carácter, nuestro rol, la masculinidad que exhibimos no termina en Cristo, necesitamos arrepentirnos. Y la buena noticia es que podemos hacerlo, podemos venir a la cruz, pedir perdón, arrepentirnos y inmediatamente comenzar a hacer lo que estamos diciendo. Si no hay arrepentimiento, no va a haber cambio. Va a seguir un comportamiento que entendemos que no es el adecuado, que no glorifica a Dios, que no somos discípulos resilientes. Eso definitivamente no es el propósito. Entonces, arrepentimiento, tener la visión adecuada de el hombre del reino, el hombre de Dios que quiero ser. Aquí hay ejemplos imperfectos. La palabra está llena de ejemplos también imperfectos, pero que pueden servir de referencia. Y hay un ejemplo perfecto que es Cristo. Entonces no hay excusa. Y ese acercamiento, traten de buscarlo. Para agregar a esto, una de las mejores maneras de tener cercanía con hombres piadosos, como dice Joel, es sirviendo. Si hay una necesidad que tenemos dentro de la iglesia, en los diferentes ministerios, es de servicio. Nosotros deberíamos tener los ministerios de ujieres, de servidores, llenos de hombres solteros. Esa debería ser la fuente. La cantera deberían ser hombres solteros que quieren servir y que quieren pasar tiempo con quienes dirigen esos ministerios y quienes sirven en ese ministerio. Entonces yo les invito a tener una visión clara de esa masculinidad, ese hombre del reino que yo quisiera convertirme, no importa la edad que tenga, pasar tiempo con hombres de Dios. El contexto es importante y el contexto tiene que ser la iglesia local. Y por último,
hacer cosas, aprender a hacer cosas, sentirme preparado para cuidar y proteger si voy a ser casado y hacer cosas básicas. Cómo reparo una puerta, cómo cambio un neumático, cosas que se requieren de nosotros. Yo, increíblemente, a una persona le preguntaron, dirige una universidad cristiana, que qué era lo más difícil cuando él le preguntaba a los jóvenes cuando pasaban del colegio a la universidad, jóvenes cristianos, y le decían, saber qué ponerme todos los días. Esa decisión me genera estrés. Cosas así ocupan nuestra mente. Entonces yo creo que comenzar a hacer cosas, como es un hombre de Dios, no solamente en la parte teológica, en la parte práctica, porque las hermanas miran eso. Las hermanas usualmente quieren un líder, quieren alguien que no solamente puede proveer a nivel espiritual y económico, sino también alguien que puede proteger. Entonces yo creo que esa combinación son cosas muy prácticas que yo puedo hacer desde mañana. Sí, yo puedo agregar a eso. Bueno, todo lo que ustedes han dicho, yo creo que es mucho ya y creo que es completo, pero simplemente agregar dos cosas. Esas pueden ser tres. Número uno, tú mencionabas el tema del arrepentimiento y creo que es vital. Y yo quiero pedirte, y lo pedíamos al comienzo, si tú escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Algo que nosotros como hombres nos hemos tentado a hacer es a racionalizar las cosas, a justificar las cosas. Y lo que yo quiero pedirte es que si tú has escuchado lo que hemos hablado el día de hoy y te sientes identificado, el primer paso es el que decía Gabriel, arrepentimiento. Vengamos a los pies de Cristo. Señor, perdóname. Perdóname por yo no haber mostrado tu carácter. Perdóname por yo no haber estado interesado en crecer. Perdóname por yo haberme llenado de otras cosas que no eres tú. Vengamos en arrepentimiento al Señor. Y yo creo que ese es lo primero. Lo segundo, y también de acuerdo con lo que yo mencionaba, pero lo segundo, vamos a hacer un plan. Vamos a planificar qué yo voy a hacer ahora. Me arrepentí, ¿y ahora qué? Gabriel decía y yo él decía, vamos a empezar a tener relaciones profundas. Vamos a empezar a hacer eso. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Involucrándome en el servicio. Okay, ¿cómo me voy a involucrar en el servicio? ¿Cómo yo voy a empezar a tener mis disciplinas espirituales todos los días? Yo tengo que hacer un plan, prepararme, estructurarme. Muchos de nosotros no nos gustan los planes porque nos hacen sentir atados. Pero necesito planificarme. Yo necesito hacer una hoja de ruta que me permita llegar a la meta, que es crecer. Entonces yo creo que es importante que hagamos un plan, que decidamos hacer cosas, que escribamos, hacer algo que no solemos hacer los hombres. Escribamos qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, de forma tal que cuando yo vea dentro de 2 semanas, yo no estaba en el mismo lugar y no tenga que arrepentirme una vez más por haber perdido 2 semanas de mi tiempo sin haber crecido. Entonces yo creo que eso es muy importante, hermanos, que podamos ser intencionales en planificar para poder crecer. Porque al final el foco de esto es ser más como Cristo. Es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos más como Cristo, que mostremos su carácter y que podamos evidenciar como hombres qué es un hombre de Dios, un hombre del reino. El pastor Miguel decía hace unos días cuando hablaba en una de las clases que daba, hoy el hombre ha perdido inclusive la caballerosidad. Las mujeres se van a veces nos vamos de aquí y quedaron 5 mujeres en la iglesia y nos vamos y las dejamos solas. ¿Qué cosas yo tengo que hacer que muestre lo que es un hombre? Yo quiero empezar a hacerlo. Yo quiero aprender eso de forma tal que yo pueda ser como el Señor Jesucristo. Y eso es lo que oramos aquí, eso fue lo que leímos al principio, que queremos poder crecer a la altura de ¿quién? A la altura de nuestro Señor. Y eso te aplica a ti, me aplica a mí, nos aplica a cada uno de nosotros. Y importante es que el crecimiento no es en un momento solamente. La vida tiene que ser de crecimiento. Esto es un caminar que diariamente, hasta que vayamos a la presencia del Señor o Él venga por nosotros, vamos a estar en este proceso de crecimiento, de buscar crecer, de buscar aprender, de buscar cambiar, de arrepentirnos y reconocer que en Él hay gracia y perdón. Porque eso es lo más importante de todos, que aunque nosotros hemos metido la pata en buen dominicano, nos hemos estado equivocando, en Cristo hay perdón para ti y para mí. Hay esperanza. Si tú en un momento te sientes, es que yo me puedo arrepentir, pero no hay esperanza para mí, yo me he equivocado demasiado. Yo quiero decirte, hermano, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay perdón. Y ese es el poder del Evangelio.
que yo necesito predicármelo todos los días. Yo soy un pecador, yo voy a fallar, sí, pero en Cristo hay perdón. Yo voy a tratar de ser un hombre del reino, pero voy a fallar, pero en Cristo hay perdón. En Él hay esperanza. El llamado a cada uno de nosotros en el día de hoy es que podamos amarrarnos los cinturones y asumir el llamado que Dios nos ha hecho. Para la gloria de su nombre y para el bien de mi alma. Porque como decía Joel, y me encantó esa frase que tú decías, yo creo que es un buen tweet eso. O es crecer o es la muerte. No hay otras opciones. Porque quedarme estático no es una opción. Así que hermanos, eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. No sé si el pastor Joel quiere agregar algo más o Gabriel quiere agregar algo más. Pero yo estoy convencido, hasta el tuétano de mis huesos, que Dios quiere hacer algo con cada uno de los hombres de nuestra iglesia. Y si hoy tú estás en esta etapa de soltería, donde no tienes compañera, yo quiero motivarte a aprovechar el tiempo, esta oportunidad que el Señor te da para crecer. De forma tal que cuando Él te dé tu compañera, si es su voluntad, tú puedas ser un mejor hombre para esa hija de Dios. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.